Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando del capítulo 2 del libro de Isaías para nuestro tiempo devocional. Perdón, no es que es capítulo 2, es capítulo 1 todavía. Capítulo 1 del libro de Isaías, del versículo 21 al 31. Isaías capítulo 1, versículos 21 al 31, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Dios dicta sentencia. Dios dicta sentencia. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para esta serie devocional basado en el libro de Isaías. Dice la palabra de Dios: miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. Antes era el centro de la justicia y la rectitud, pero ahora está repleta de asesinos. Antes eras como la plata pura, ahora te has vuelto como escoria sin valor. Antes eras pura, ahora eres como el vino diluido en agua. Tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. A todos ellos les encantan los sobornos y exigen que se los den, pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales, el poderoso de Israel, dice: me vengaré de mis enemigos y a mis adversarios les daré su merecido. Levantaré el puño en su contra y te derretiré para sacarte la escoria y te quitaré todas tus impurezas. Otra vez te daré buenos jueces y consejeros sabios como los que tenías antes. Entonces Jerusalén volverá a ser llamada centro de justicia y ciudad fiel. Sión será restaurada por medio de la justicia. Los que se arrepientan serán revividos por la rectitud, pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completo. Y los que abandonen al Señor serán consumidos. Sentirás vergüenza de haber rendido culto a los ídolos en los bosques de los robles sagrados. Te sonrojarás por haber adorado en los jardines consagrados a los ídolos. Serás como un gran árbol con las hojas marchitas, como un jardín sin agua. Los más fuertes de ustedes desaparecerán como la paja. Sus malas acciones serán la chispa que le encienda. Ellos y sus malas acciones se quemarán juntos y nadie podrá apagar el fuego. Bien, para esta sección habla ahora el profeta de esta purificación que vendrá sobre Sión, que vendrá sobre Jerusalén. En la última sección de este capítulo, el juez hace una evaluación de Jerusalén, contrasta lo que era antes con lo que es. De ser fiel y justa, la ciudad había pasado a ser completamente corrupta. La promesa de redención para el remanente fiel es seguida por la del castigo contra los que persisten en la rebelión e idolatría. Ni las ciudades santas ni las reales son fieles a su comisión si la religión no permanece en ellos. La escoria puede brillar como plata y el vino mezclado con agua todavía puede tener el color del vino. Mucho por qué responder tienen los que no ayudan al oprimido, sino que lo oprimen. Los hombres pueden hacer mucho por medio de restricciones externas, pero solo Dios obra eficazmente por la influencia de su espíritu como espíritu de juicio.
El pecado es el peor cautiverio, la peor esclavitud. La redención de Sión espiritual por la justicia y la muerte de Cristo y por su gracia poderosa concuerda muy plenamente con lo que aquí se representa. Se amenaza con la destrucción externa. Los judíos llegarían a ser como árbol quemado por el calor, como jardín sin agua, que en aquellos países cálidos pronto se seca. Así pues, serán los que confían en ídolos o en brazos de carne. Hasta el hombre fuerte será como estopa, no solo quebrantado y despedazado con prontitud, sino de combustión fácil. Cuando el pecador se ha hecho como estopa y Dios se hace fuego consumidor, ¿qué podrá impedir la destrucción de tal hombre, de tal condición? Viene en esta porción algunos elementos. Primero, la pureza perdida. ¿Sí? Israel ha caído e incluso utiliza un calificativo bastante fuerte. Lo único que lamenta es la pérdida moral. Luego, el segundo elemento es este fuego purificador. Dios toma su propia metáfora para revelar el ardiente aspecto del amor y la misericordia con respecto al juicio. Tercera imagen, este fuego destructor. La línea trazada por Dios entre amigos y adversarios, los redimidos y los quebrantados, pasa a través de Sión, no entre judíos y gentiles, sino entre convertidos y rebeldes. En esta sección también está la promesa de la redención postrera de Sión, cuando el contenido del derecho y la justicia sea realidad en ella. Se destacan ciertamente tres fases de la historia de Sión, como esta ciudad de Dios. Primero, la ciudad fiel fundada por David y famosa por su justicia. La ciudad degenerada bajo el poder de príncipes prevaricadores notorios en los tiempos de Isaías por su injusticia. Y la ciudad justa y fiel del porvenir, pues de que Jehová haya quitado del medio de ella todos los rebeldes y los malos consejeros. Esta obra divina la vemos resumida en el versículo 27. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Como siempre, la limpieza básica brota de la obra de la cruz, pero en la práctica, en la época que sea, los juicios de Dios eliminan a los malos para que prosperen los convertidos. Esta sección nos debe remitir a nosotros a una pregunta muy sencilla. ¿Quién escuchará las palabras del profeta? ¿Quién escuchará estos consejos? ¿Quiénes pondrán oídos atentos? Son palabras que vienen de Dios. Lo que es más, ¿quién realmente prestará atención a estas palabras? ¿Quién prestará atención a la persona de Dios? El anuncio del lavamiento por gracia de los pecados es buena noticia para los que están abrumados por la ley, pero a la vez significa muy poco para quienes no sienten la necesidad de ser limpiados de la culpa. Si en la parábola del fariseo y el recolector de impuestos se le hubiera anunciado el perdón de pecados al fariseo, este asombrado se hubiera preguntado, ¿para qué lo necesitaba? Después de todo, hubiera pensado que él era justo. Sus actos lo confirmaban, pues en su opinión,
Él era mejor que el recolector de impuestos. Para él, el anuncio del perdón únicamente lo confirmaría en su error. Pero en la misma parábola, el publicano oyó con gozo el anuncio del perdón. Para él era el dulce y tranquilizador mensaje que su corazón necesitaba oír, la misericordia que anhelaba. A través de su profeta, el padre de Judá y Jerusalén comenzó a lamentarse del estado espiritual de ambas ciudades. Sus habitantes habían sido una vez fieles y justos. Ahora, cuán bajo habían caído. Hubo un tiempo en el cual habían conocido la importancia de que Dios los librará de sus pecados y habían entendido todos los sacrificios como un símbolo que apuntaban al sacrificio del Mesías. En esa época la justicia moraba entre el pueblo, como un amigo que pasa la noche en casa. Pero qué diferente era ahora, dice versículo 21, miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel. Los malvados asesinos habitaban en la que una vez fuera la ciudad de Dios. La violencia, la avaricia y el egoísmo dejaban en el desamparo a la viuda y al huérfano. Judá y Jerusalén constituían la iglesia visible de Dios en el Antiguo Testamento. Tristemente, sus líderes no le prestaron atención a la corrección divina. La iglesia de los tiempos de Isaías había caído en una etapa de apostasía. Muchas de las palabras del profeta eran desatendidas, de la misma manera en que las palabras de Jesús cayeron en oídos sordos en la iglesia visible de su época. He aquí una lección para la iglesia visible de todos los tiempos. Siempre que el evangelio es pervertido por la idea de que hombres y mujeres pueden aplacar a Dios por medio del esfuerzo humano, la justicia se desvanece y el Señor se lamenta. Así que, una vez más, Isaías nos recuerda que estas son palabras del Señor, el Dios del pacto, Jehová. Así Isaías lo identifica como el Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel. Este versículo menciona más designaciones para Dios que cualquier otro en todo el libro. Los tres nombres ponen el énfasis en el irresistible poder del Dios de Israel. Por una parte, su omnipotencia llena de gran temor al pecador, pues éste sabe que el Señor puede cumplir sus amenazas de castigo y de juicio. Pero por otra parte, el Dios de Israel también ha prometido sencilla y amorosamente limpiarlos de la escoria del pecado, lo que también puede hacer. Pero ¿qué debería hacer ahora el padre de este pueblo? Algunos de ellos creerían, otros no. ¿Qué debería hacer Dios para cumplir todas las promesas que había hecho? ¿Cómo puede el hijo de David ser el redentor si todo este pueblo es destruido? ¿Cómo puede el Cordero de Dios quitar los pecados del mundo? Primero, Dios anunció que iba a destruir a sus enemigos. Su santidad sería satisfecha cuando destruyera a todos los que se oponen a sus misericordiosas promesas. A través de los siglos, los creyentes han esperado que el juicio venga en toda su plenitud, y así será en el último día. Ahora Dios prosiguió con otra estrategia.
En el curso de la historia humana, Él arrancará a los impíos, lo cual ilustra, valiéndose del proceso de la fundición por la cual se purificaban los metales. El método consiste en calentar el mineral y añadirle un álcali para acelerar la función. De esta forma se separa el buen metal de las impurezas. En la historia de Judá y Jerusalén, Dios envió aflicciones y problemas para refinar a su pueblo. Por ejemplo, después de que fueron llevados en cautiverio por los babilonios, regresó un remanente purificado. La promesa del Señor termina con una maravillosa certeza. Haré que tus jueces sean como al principio. Entonces te llamarán ciudad de justicia. Dios siguió su plan de refinamiento a través de toda la historia humana. Fue así que refinó a Judá y Jerusalén a fin de traer al Salvador del mundo como lo había prometido. En el proceso, el Señor extirpó la hipocresía, las falsas enseñanzas y la maldad, así como se añade el álcali para acelerar la refinación. Jehová utilizó algunas veces a gobiernos y ejércitos paganos. Los juicios que se mencionan en el libro de Isaías vinieron a ser parte de ese proceso de refinamiento que no concluyó con la llegada del Mesías. Dios continúa aún purificando su iglesia, purgándola de los que rechazan su inmerecido amor a fin de que ella pueda proclamar la verdad del Evangelio. El fuego del juicio de Dios consume la falsa enseñanza, la maldad y el fariseísmo, dejando otro grupo de gente purificado que atesora la gracia de Dios en Cristo. Este proceso continuará hasta el fin. Entonces Dios separará absolutamente y para siempre a los creyentes de los rebeldes. Llevará a los redimidos para que vivan en gozo y felicidad completos en la nueva Jerusalén. Y echará eternamente de su presencia a los impíos y reacios. Los profetas del Antiguo Testamento utilizaban con frecuencia el término Sión para designar la asamblea de creyentes. En el versículo 27 dice: Sión será restaurada por medio de la justicia. Los que se arrepientan serán revividos por la rectitud. El versículo 27 comienza con esta palabra y proclama la maravilla de la redención divina, lo que necesitamos destacar una vez más. El versículo se concentra en Sión, la cual será rescatada. Notamos también que hace énfasis en esta palabra, será rescatada. El Mesías vendrá y al entregarse a Él mismo en ofrenda, pagaría el precio necesario de la redención, lo cual es un acto de Dios. Sión no hace nada. Los creyentes solo reciben la acción del Todopoderoso. Él los ha redimido con justicia, es decir, por medio de un dictamen con que declara a los creyentes justos y santos. La forma pasiva de esta oración habla de la gracia de Dios. El Señor lo hace todo. Los penitentes, los que han sido quebrantados por la ley divina, serán redimidos por la justificación, ya que la perfecta santidad que Dios exige se convierte entonces en posesión personal de ellos. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Así ocurre con todos los creyentes. Entonces, ¿qué hay de aquellos que rechazan el rescate que brinda el Señor? Ellos serán quebrantados y perecerán. No solo han pasado por alto la respuesta de Dios ante el pecado para salvarlos,
sino que la ignoraron y por lo tanto la rechazaron, en lugar de volverse a Dios. Judá y Jerusalén habían escogido encinas y huertos sagrados donde adoraban otros dioses y habían encontrado excusas para la inmortalidad. Pero los lugares que escogieron para sus placeres y deleites los llevarían a la vergüenza y al juicio. Aquellos que confundían en otra cosa que no sea la gracia del Señor serán destruidos en el juicio final y en el fuego refinador. Esta es una verdad, y los pecadores y rebeldes nada podrán hacer para modificar la sentencia. Isaías les dijo a sus lectores que el hombre fuerte no sería capaz de mantener el fuego. Incluso las obras de un gran hombre serían solamente la chispa que daría comienzo a la llama que nadie podría apagar. Dios Todopoderoso ha hablado, y así será. Demos un vistazo nuevamente a este primer capítulo de Isaías. Esta primera sección refleja el resto de la profecía. Primero, el profeta identifica la pecaminosidad de Judá y Jerusalén. Tras las severas notas de la ley, el Señor apela amorosamente a su pueblo. Les ofrece hacerlos puros y liberarlos. Pero a los que los rechacen, su misericordiosa invitación les aguarda el juicio ineludible. El profeta le asegura al penitente y al redimido que una gran liberación vendrá y que los creyentes se reunirán en la ciudad de justicia, la nueva Sión. Hay este lamento de Dios sobre Jerusalén. Hay esta sentencia. El castigo producirá satisfacción a Dios por el desagrado que le habían causado sus enemigos. El juicio será como un medio de purificación para deshacerse ciertamente de la escoria, quedarse con la plata pura. La venganza divina contra su pueblo infiel no tendría propósito revanchista. Más bien quería lograr que la nación se volviera para restablecer su adecuada relación con Dios. El Señor se encargaría de que fungiera el correcto tipo de jueces como en tiempos pasados. Y Jerusalén sería llamado de nuevo ciudad de justicia, ciudad fiel. En estos versículos finalmente se detalla el contraste entre el destino del remanente fiel y la de los impíos. El remanente morará en la nueva y redimida ciudad de Jerusalén, donde estará presente la justicia de Dios. Por el contrario, los rebeldes perecerán después de ser avergonzados por haber estado involucrados en la adoración de ídolos que colocaban bajo las encinas sagradas y en los huertos. Mientras estuvieran disfrutando de la adoración a los ídolos, en esos placenteros lugares llegarían a ser como encina seca y como huerto árido. Aunque los injustos alguna vez fueron fuertes, debido a que desafiaron a Dios, ellos y sus obras serán quemados. El fuego que no se apaga quizás se refiere tanto a destrucción que causó el ejército de Babilonia como al castigo eterno. Por eso es importante que nosotros volvamos nuestros ojos a esta profecía.
El lamento de Isaías es triste. Miren cómo Jerusalén nos hace recordar al libro de Lamentaciones, a los primeros 4 libros, 4 capítulos de Lamentaciones. Es una expresión de pena, asombro y angustia en medio de un suspiro. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Tal es su gráfica descripción de la infidelidad de Jerusalén, la que en un tiempo había sido habitación de justicia y equidad. Ahora se encuentra en una condición muy lastimosa. Ahora se encuentra en una condición que nos hace pensar en cómo llegó a tal condición. En estos versículos hemos leído lo que ha pasado con esta ciudad fiel. Se refiere a Jerusalén, que representa a toda Judá. Dios compara la conducta de su pueblo con la de una prostituta. El pueblo dio las espaldas a la adoración del Dios verdadero para adorar ídolos. Su fe ahora era pobre, impura y adulterada. La idolatría, ya sea externa o interna, es adulterio espiritual, pues el idólatra viola su compromiso con Dios por ir tras otra cosa. Jesús llamó adúlteros a la gente de sus días, aun cuando eran estrictos en lo religioso. La iglesia es la esposa de Cristo y por la fe podemos revestirnos con su justicia. ¿Se ha vuelto impura nuestra fe? Pidamos a Dios que nos restaure. Mantengamos nuestra devoción a Él fuerte y pura. Dios prometió refinar a su pueblo como un metal en una fundición. Este proceso requiere fundir el metal y limpiarlo de escorias hasta que el trabajador vea su propia imagen en el metal líquido. Debemos tener la disposición de someternos a Dios, permitiéndole limpiar nuestro pecado o nuestra imperfección hasta que reflejemos su imagen. A través de la historia, la encina ha sido un símbolo de fortaleza, pero el pueblo las adoraba. Ezequiel menciona que las arboledas de encina se usaban como lugares de adoración idolátrica. Somos devotos de los símbolos de fortaleza y poder que se oponen a Dios, queriendo tomar el lugar que a Él le corresponde. Poseemos intereses y compromisos donde nuestro amor por ellos se contrapone con la adoración verdadera a Dios. Que Dios sea nuestra primera lealtad. Todo lo demás desaparecerá con el tiempo y se consumirá bajo su mirada. Una chispa en la estopa enciende un fuego rápido y devastador. Dios compara a los hombres fuertes cuyas malas acciones los devoran hasta arder como la estopa. Nuestras vidas pueden destruirse pronto por una pequeña pero mortal chispa de maldad. Hemos visto el peligro que presentan los incendios. Hemos visto lo devastador de un fuego que no se detiene hasta haber consumido todo en su totalidad. Oremos a Dios. Busquemos de nuevo su rostro y pongámonos a cuentas. Y gocemos de las grandes bondades de nuestro Padre, de su justicia, de su lealtad y su fidelidad. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos permite, Señor, despertar, que nos permite, Señor, observar la maravilla de tu creación. Ponemos ahora delante de ti nuestras vidas, Señor, pidiéndote y confiando, Señor, que tú la guardarás, que nos permitirás, Señor, ser limpiados, purificados de nuestras impurezas, de las que son visibles a nuestro rostro y aquellos, Señor,
que se ocultan en actos piadosos, en ofrendas o incluso en sacrificios, Señor, que no te son agradables. Ponemos tu vida en nuestras manos, Señor. Permítenos seguir creciendo a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Lo rogamos y clamamos a ti, en el nombre de nuestro bendito Salvador, Cristo, Señor nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.